oftalmología. Hoy día tenemos como invitado al doctor Andrés Barreda, que nos va a acompañar con el tema de óptica fisiológica. Hablando un poco nada más del currículum del doctor Barreda, él ha hecho su pregrado en la Universidad Nacional San Agustín, ha hecho su posgrado en oftalmología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Hospital Daniel Arcides Carrión. Él realizó un observership en el Instituto Oftalmológico Barraquer en Barcelona, España, un entrenamiento quirúrgico y observership en el Instituto de Microcirugía Ocular en Córnea y Retina en Barcelona, España. Fue miembro de la comisión de la unidad de trasplante de córnea del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Daniel Arcides Carrión. Actualmente es médico staff de la Clínica Oftalmológica Ocularis y de la Clínica Antonio Raimondi. Doctor, agradecemos de antemano su participación en el curso y que va a ser de gran ayuda para los residentes en formación. Muchas gracias, doctor. Dejo de compartir mi pantalla y usted, por favor, comparta la suya. Y listo para exponer, doctor. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por pues primeramente por la invitación al Servicio de Oftalmología del Hospital Loaiza. Estoy muy honrado por la invitación y por estar con ustedes el día de hoy. Vamos a revisar un capítulo importante. Ya hemos tenido las clases anteriores en los días previos que nos preparan para poder tener en cuenta esta parte importante de la oftalmología, que es la óptica fisiológica. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de los objetivos. Al final de la exposición, quisiéramos de que podamos tener una idea un entendimiento de los mecanismos internos de la óptica ocular a través del ojo esquemático, que va a ser primordial dentro de esta ponencia. Vamos a revisar las propiedades ópticas del ojo de las diferentes estructuras y vamos a revisar también algunos métodos que miden la capacidad del ojo para ver. Entonces, no podemos comenzar ni dejar de lado a quien fue propulsor del ojo esquemático. Justamente Albert Gustrand, para hablar un poquito de la historia, nació en 1862, se graduó como médico en 1888, hizo un doctorado en 1890, realizó varios trabajos en óptica y refracción, que al final lo hizo acreedor a poder ganar el Premio Nobel de Medicina en cuanto a la fisiología, por sus trabajos justamente en cuanto a los dioptrios y al poder explicar exactamente cómo es de que la luz atravesaba los diferentes medios, explicando los índices de refracción. Y para el tiempo en el que él estuvo, teniendo en cuenta de que el ojo tiene una composición tan diferente en cuanto a sus tejidos, él logró explicar la formación de las imágenes, ¿no? Que a partir de ese trabajo, pues hasta el día de hoy seguimos utilizando muchas de las cosas que él nos dejó, ¿no? También inventó una lámpara de hendidura, que tenemos un esquema a mano izquierda en la parte de abajo, que era una Large Reflection Free, como él la mencionó, un modelo diferente, un modelo más grande, como podemos ver, como tenía pues a diferencia de lo que vemos hoy en día, que todo es eléctrico, una manija para poder subir la mesa, pero finalmente cumplía la función de poder verla y poder examinar el ojo, ¿no? Entonces, dentro de su trabajo, esto ha sido extraído de la Academia Americana de Oftalmología, donde podemos ver los diferentes medios, las diferentes estructuras del ojo, y al tener cada estructura del ojo una composición diferente, cada una de estas estructuras actualmente tiene un índice de refracción distinto, ¿no? ¿Qué es el índice de refracción? Viene a ser una división, es un cociente
de la diferencia que existe del paso de la luz entre un medio, una estructura de un material, comparado con el vacío, ¿no? Entonces, así vemos, por ejemplo, que la córnea tiene un índice de refracción de 1.376, el humor acuoso 1.336. No aparece aquí, pero también la película lagrimal tiene, y es una parte importante de la parte superficial de la córnea, también el mismo índice de refracción 1.336, cristalino, al ser pues está compuesto de colágeno, también en las diferentes partes del cristalino, de su anatomía, tiene una diferente composición y un diferente índice de refracción, que al final hace de que tengamos pues, un índice de refracción diferente para la corteza y otro para el núcleo, y el que se utiliza para los cálculos es un promedio de ambos, ¿no? Luego el humor vítreo 1.336. También es importante, vamos a verlo también más adelante, las distancias que existen como todo sistema óptico entre las diferentes estructuras que permiten que se pueda formar la imagen de la mejor manera en la retina, que vendría a ser en este caso como que fuera una pantalla, pero no es una pantalla, un ecran, digamos, ¿no? Pero no es un ecran plano, sino tiene una forma, pues, circular, tiene un radio, ¿no?, de 12 milímetros, en este caso, que hace y permite de que, teniendo en cuenta que la luz viene desde un sistema, pues, todo el sistema es circular, ¿no? Entonces, los rayos van a, esta imagen que tiene una proyección también circular, se puede proyectar en la retina, que también tiene una forma circular. Entonces, dentro de los puntos cardinales del ojo, importante señalar que, como todo sistema óptico, tiene que estar conformado por dos focos, ¿no? Tenemos a mano izquierda, tenemos la letra F, que nos va a señalar el infinito o el objeto al que el ojo está mirando, ¿no? Este punto imagen, ¿no?, esta luz que es reflejada de este objeto, ¿no?, que permite que el ojo la pueda captar, va a atravesar y va a llegar a atravesar primero la córnea, ¿no?, luego la cámara anterior, luego el cristalino, el vítreo, y finalmente llegará a la retina. Entonces, este mismo principio se utiliza en diferentes aparatos que se utilizan hoy en día en las cámaras, en los telescopios, etcétera, ¿no? Pero importante señalar, por ejemplo, donde podemos ver que los que han sido esquematizados con una letra H, los puntos principales, donde se puede ver de que eh, estos dos puntos son dos puntos que se les va a llamar puntos conjugados, ¿no? Si nosotros pusiéramos una imagen en la letra H, en H' existiría una imagen del mismo tamaño, ¿no? Esa es la característica de estos puntos principales. Y en el caso de los puntos nodales, donde es que aparecen con la letra N, ¿no?, estos puntos van a tener la propiedad de poder hacer que la luz que ha entrado, por ejemplo, con una inclinación de 5 grados a mano izquierda, entonces van a salir de este punto nodal prima con el mismo, la misma rotación, ¿no?, el mismo eje, ¿no?, con 5 grados. Estos dos puntos son importantes porque nos van a ayudar a calcular la potencia equivalente del ojo, ¿no? Como mencionamos hace un momento, la luz no es que entra al ojo y va a viajar en línea recta, directa hasta la retina. Como existen diferentes, en el camino tenemos la córnea, el humor acuoso, el cristalino, y cada uno de esas estructuras tiene un índice de refracción. La luz se va a refractar. Ayer se habló de óptica geométrica y se vio cómo es que la luz, al pasar de un medio a otro, pues tiende a separarse o a acercarse a la normal, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en el ojo. El hecho de que el ojito esté dentro, tengamos el humor acuoso y el vítreo, permite de que la diferencia de paso de la luz a través de las diferentes estructuras, pues sea de alguna manera más suave, no haya tanta desviación de los rayos. Entonces,
regresando a esta diapositiva, para poder calcular la potencia equivalente, es decir, esta desviación y inclinación de los rayos de luz al ingresar al ojo, es importante, uno, tener en cuenta los índices de refracción, como los podemos ver en la fórmula de abajo, y se tienen muy en cuenta los puntos principales y los puntos focales, ¿no? Tanto el punto focal donde se forma la imagen, que es F', y la letra F, que viene a ser el objeto, de donde van a salir o donde van a viajar los puntos objeto hacia el ojo, ¿no? Esa luz que sale del objeto, ¿no? Ahora, como hemos visto, se tiene pues, cada estructura tiene un índice de refracción y existen los puntos nodales y los puntos principales, y son diferentes puntos y diferentes detalles que detalló Gullstrand en su trabajo, pero finalmente se hace y todo se esquematiza en el ojo esquemático reducido, donde tenemos una línea focal, que es la línea horizontal que vemos dibujada, que pasa a través del ojo. Tenemos los puntos principales, tenemos un punto principal, un punto nodal y un punto focal, que aparece como F', donde se va a formar la imagen. Esta imagen se va a formar de una forma invertida, ¿no? Es la característica de este sistema óptico del ojo, ¿no? Que finalmente, al ser captada por los conos, por los bastones, principalmente los conos, que tenemos, pues, como sabemos, mayor capacidad, mayor cantidad de estos en la mácula, que va a ser la zona como la que vemos mucho mejor, ¿no? Va a través de todo un mecanismo de neuroplasticidad, hará de que ya el cerebro, al interpretar esta imagen, pueda ser interpretada pues, de la manera en que la vemos, ¿no? Pero la imagen que se forma sobre la pantalla, que es la retina, es invertida. Quiero compartir con ustedes, un momento voy a salir de las diapositivas. Me pareció interesante este video porque dura 2 minutos, pero vamos a ver cómo es que en Grecia ellos han hecho un experimento haciendo que, pues con luz, con láser, han creado un ojo pues, experimentalmente en un laboratorio. Es como que lo han cortado y lo han hecho lo han puesto de perfil. Y vamos a ver cómo es que ellos, al modificar las estructuras, la distancia, al modificar, por ejemplo, el grosor del cristalino, podemos ver que hay una diferencia en cuanto a la convergencia de la luz dentro del ojo. Entonces, déjame completar. Voy a compartir mi pantalla en Google. Ya, perfecto. Podemos ver Sí se ve, podemos ver doctor. sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve, doctor. Ya, excelente. Entonces, ellos básicamente, pues, crearon un ojo humano que está seccionado, ¿no? Trataron de imitar los materiales y las distancias de la mejor manera con los índices de refracción, y pues podemos ver cómo, por ejemplo, es una simulación, ¿no? Cómo es que la luz está atravesando a través de la córnea, el cristalino. Pues, aquí, pues, un detalle que es importante también mencionarlo: no tenemos el humor acuoso ni el humor vítreo, pero podemos ver cómo es que la luz es proyectada en un ojo hemetrópico, pues justamente en la retina, ¿no?
Exacto. Ahora, por ejemplo, ellos han movido el cristalino, ¿no? Como que eso también es interesante. Entonces, al momento de la acomodación también, para poder crear y poder ayudar a que se puedan visualizar los objetos cercanos, podemos ver ahora que están modificando la córnea, ¿no? Sabemos si es que existe hay una alteración de la curvatura corneal, entonces estamos frente a un tipo de astigmatismo, ¿no? Entonces, veamos cómo es que al modificar la córnea también se modifican en vivo los rayos. Ajá, se forma, hace recordar al famoso conoide de Sturm, ¿no? Cómo es que los rayos pues se cruzan, se van formando diferentes líneas focales. Aquí también, ¿no? Por ejemplo, ellos han, lo pasaron muy rápido, pero ellos han elongado, han hecho de que la longitud axial del ojito sea un poco mayor y se ve de que los rayos se proyectan delante de la retina, ¿no? Entonces, y para terminar, pues, estando en un ojo miope, colocan un lente negativo en la parte pues, delante de la córnea y se ve cómo es que también en vivo ellos corrigen esta metropía. Perfecto. Ahora sí, volvemos a la exposición. Muy bien. Listo. Entonces, ahora sí vamos a pasar a hablar de las diferentes estructuras. Esto lo hemos tomado del libro del doctor, del maestro Torres, donde donde se explica claramente cómo es la importancia y cada influencia de cada uno de los medios, ¿no? Entonces, hemos puesto este esquema a mano izquierda donde nos detalla, ¿no? La importancia de poder contar con una capa de película lagrimal que sea buena, que sea adecuada, ¿no? Porque a pesar de que no es una capa muy gruesa, el hecho de que esta capa esté sobre la córnea, como dijimos, permite una una adecuada refracción desde el aire hasta atravesando la córnea, ¿no? Una cosa importante para tomar en cuenta es de que cada una de las capas, al estar compuesta por diferentes tipos de materiales, de moléculas, eh, tiene un índice de refracción distinto, ¿no? Igual que lo que comentamos en el cristalino. Pero igual se toma el 1.376, que es el índice de refracción de la córnea, para efectos de los cálculos matemáticos, ¿no? Entonces, la córnea tiene dos tipos de radios, tiene una forma de un menisco, y pues el radio anterior tiene 7.7 milímetros en promedio, el posterior 6.8, el grosor corneal 0,5 a 0,6 y tiene un espesor periférico de 0,7 milímetros. Ahora, la cara posterior, que es el endotelio, nosotros la vemos también pues como una línea recta, pero en realidad no es, la superficie del endotelio pues no es lisa, ¿no? También tiene unas rugosidades que son muy pequeñas, es verdad, pero que al atravesar la luz podrían causar de que la luz pueda desviarse. El hecho de contar con el humor acuoso dentro de la cámara anterior permite de que ese paso de la luz sea más, de una manera, pues pase de una manera más adecuada, ¿no? Ya comentamos esto, pero nuevamente para recordar que pues, comentamos del astigmatismo. Normalmente cuando uno es niño, normalmente la curvatura, tenemos dos tipos, pues dos curvaturas que son las principales, ¿no? Una vertical y una horizontal. Mientras vamos avanzando en edad, el ojito tiende a cambiar, ¿no? A que la curvatura, que es la vertical, tienda a acentuarse más que la horizontal. Y eso da lugar a los diferentes tipos de astigmatismo, como podemos ver también en la figura de la izquierda, con la regla y contra la regla, que pues será tema de otra exposición, pero importante mencionarlo como parte de este medio refractivo, esa estructura que es la córnea. De la misma manera, existen pues, diferentes tipos de cambios en cuanto a la superficie que pueden ser detectados mediante la topografía y que son esquematizados según los polinomios de Zernike,
según las diferentes formas de la superficie corneal, ¿no? Ahora, esto sí es una parte importante y todavía recuerdo mis primeros días de residente cuando por primera vez vimos vamos a hacer este ejercicio matemático en la pizarra del hospital, ¿no? Que pues en realidad nos explica, y utilizando todo lo que hemos comentado anteriormente, los índices de refracción y los radios corneales, podemos calcular el poder corneal. Esto ha sido extraído también de los apuntes de óptica y refracción del doctor Torres. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar calculando el poder de la superficie anterior de la córnea, ¿no? Entonces, tenemos la fórmula donde existe una resta, ¿no?, de dos índices de refracción, un índice de refracción prima y un índice de refracción que aparece como N' y N. Y se pone como denominador el radio de la curvatura anterior de la córnea, ¿no? Entonces, aquí en el numerador ponemos primero el lugar a donde llegó la luz, ¿no? Que es una manera en que, recuerdo que esa vez se nos explicaba. Entonces, la luz está llegando a la córnea, en este caso sería el índice de refracción de la córnea es 1.376. Y se le resta el índice de refracción del lugar de donde está viniendo la luz. En este caso, está viniendo del vacío. Entonces, se hace la resta de 1.376 menos 1. Y se coloca el radio de la curvatura anterior de la córnea en metros, ¿no? Al hacer los cálculos matemáticos, nos saldrá en dioptrías 48.83. Entonces, la luz siguió viajando, atravesó el estroma, y luego la luz va a pasar del estroma a la cámara anterior. Entonces, ahora tenemos en juego dos índices de refracción diferentes. Uno el de la córnea y otro el del humor acuoso, ¿no? Entonces, nuevamente, la, la luz llegó al humor acuoso, entonces ponemos 1.336 y le restamos el índice de refracción de donde está viniendo la luz, en este caso 1.376. Lo dividimos entre el radio de la cara posterior de la superficie posterior de la córnea en metros, que lo tenemos ahí, y al final 6.8 milímetros, y viendo de que la resta pues va a ser, son de números, el primer número es un número menor, va a salir un valor negativo, ¿no? Es así de que el poder de la cara posterior de la córnea es menos 5.88, y al poder hacer la suma algebraica y poder obtener de esta manera el valor del poder total de la córnea, es que tenemos el valor de 42.45, ¿no? Ahora, también todo este cálculo concuerda con lo que estamos viendo en nuestra mano derecha, ¿no? Tenemos el esquema donde se ven ambos radios y se puede ver la forma, por ejemplo, de la cara anterior de la córnea, que es convexa, y la cara posterior, que es cóncava, que pues en verdad es un lente, una superficie en negativa, ¿no? Entonces, esta explicación nos ayuda a entender justamente la importancia pues de la córnea, que si, por ejemplo, como promedio mencionamos de que el ojo tiene 60, promedio de 60 como de poder total, ¿no? La córnea está aportando 2/3 de este poder para el funcionamiento adecuado de este sistema óptico, ¿no? Entonces, este dato es muy importante, especialmente para los residentes. Recuerdo que en el hospital nos decían que se debe acordar, tal como nos acordamos del número pi, que es 3.1416, etcétera, poder recordar el valor del índice de refracción de la córnea, ¿no? Es una cosa para tenerla en cuenta siempre, ¿no? Luego, otro punto importante es, y otro lugar importante en este sistema óptico es la cámara anterior, ¿no? Que va a estar medido desde la cara, va a ser medido desde la cara posterior de la córnea, del endotelio, hasta la cara superficial del cristalino, ¿no? Los valores que se manejan son entre 3 y 4 o 5 milímetros, y dentro de diferentes estudios que se han realizado, ¿no? Pues matemáticos, si es que, por ejemplo, nosotros no variáramos en nada ninguno
pues ninguno de los valores del sistema óptico, ¿no? En cuanto a distancias, de la distancia entre pues, el cristalino y la retina, los índices de refracción, etcétera. Si solamente nosotros disminuimos en 1 milímetro esa cámara anterior, entonces vamos a lograr un aumento en 1,4 dioptrías de la potencia total del ojo, ¿no? Entonces, cuando son variaciones muy pequeñas, como también lo menciona el libro, no, pues la potencia va a ser ligeramente afectada, pero como menciono, sí, al hacer estos cálculos matemáticos, se ve la importancia de la profundidad de la cámara anterior, ¿no? Y su variación si es que se diera. Ahora, la pupila y el iris. Básicamente, el iris va a actuar como una membrana, una capa que evita de que pues, entre muchísima cantidad de luz que permita deslumbrar y no lograr captar una imagen detallada, ¿no? Entonces, dentro de la pupila de este diafragma se tiene un pequeño agujero que pues, justamente va a permitir de que podamos regular esta cantidad de la luz y como todos sabemos mediante las reacciones de miosis y midriasis, lograr de que pueda llegar una luz, los puntos imagen o los puntos objeto puedan convertirse en punto imagen de una manera adecuada. En este esquema de la derecha podemos ver, por ejemplo, ¿no? Cómo es que cuando la pupila está cerrada, la cantidad de luz y estos haces de luz van a entrar de una manera más ordenada y cada vez de que nosotros pues, vemos un foco o vemos una imagen, va a haber rayos que van a llegar exactamente al centro, a la mácula, donde vamos a poder distinguir la imagen de una manera adecuada, pero también hay rayos que van a estar fuera del eje, ¿no? Y estos rayos que salen fuera del eje muchas veces tienen, no causan mayor efecto en cuanto al efecto de tener una imagen nítida, ¿no? Pero nos ha ocurrido, pues, el testimonio de nuestros pacientes, con nosotros mismos, y se nos ha hecho fondo de ojo, cuando la pupila está dilatada, al entrar mayor cantidad de luz, justamente este círculo de imagen se vuelve más borroso en la retina. Entra mayor cantidad de rayos, como podemos ver en el esquema de la parte de abajo, lo que ocasiona de que la imagen se vea pues, más borrosa, ¿no? Al mismo tiempo, mientras vamos aumentando en edad, la pupila va a ir disminuyendo en tamaño. Tenemos un cuadrito a mano izquierda, como es que mientras van pasando los años, se tiene unos valores diferentes, pues tenemos ahí unos rangos, pero que va disminuyendo este diámetro pupilar, ¿no? Ahora, una cosa interesante también que nos ocurre, pues, especialmente para los R1, en general cuando empezamos a hacer refracción, ¿no? Los primeros días en contacto con la especialidad, ¿no? Muchas veces una pregunta que yo me acuerdo que me hacía, ¿no? O sea, ¿en qué momento saber si ya he logrado, pues componiendo las lunas, la mejor agudeza visual corregida, o puede ser que necesito buscar más, o que realmente por algún tipo de patología ese ojito llegó al límite de agudeza visual, ¿no? Entonces, un dato importante es la utilización del agujero estenopeico, ¿no? El agujero estenopeico pues, mide 1,2 milímetros, que se ha estudiado de que es el diámetro clínico, pues, el útil, ¿no? Y que, por ejemplo, nos va a permitir, como vemos, lo pusimos entre paréntesis, poder jugar en el rango de refracción en cuanto a la corrección con lentes, entre -5 a +5 dioptrías, ¿no? Entonces, si es que en algún momento un paciente tuviera pues, alguna necesita, pues, en cuanto a su refracción, él necesitara corregir esa refracción con una medida, un poder mayor, ya necesitaríamos colocar lentes primero y encima el agujero estenopeico, ¿no? Entonces, este agujerito nos va a permitir, si es que el paciente logra ver a través del agujero, que me ha pasado y me ha pasado muchas veces también, que necesitamos todavía seguir buscando pues, la mejor combinación para poder lograr la corrección en la agudeza visual del paciente, ¿no? Si es que con el agujero estenopeico no mejora, pues también ya tenemos una idea de que
ese ojito llegó a su máxima capacidad de agudeza visual corregida. Luego, otra estructura importante es el cristalino. El cristalino es interesante porque tiene pues es una estructura dinámica, no está quieto, ¿no? Entonces, en verdad, para que el ojo funcione, ¿no? Porque, pues, como les decía, tenemos cámaras fotográficas, telescopios, y cada una de las distancias en estos aparatos son, finalmente, tienen una distancia exacta, ¿no? En cambio, el ojo no, ¿no? El ojo está, pues somos seres vivos, tiene pues una movilidad, una plasticidad, y el cristalino, justamente, en el esquema de la derecha podemos ver cómo es que en la acomodación aumenta su grosor, ¿no? Aumenta el espesor del cristalino, van variando los puntos principales, los puntos nodales, haciendo de que podamos tener esa posibilidad de poder, en cuestión de segundos, incluso más rápido, poder captar y poder detectar las imágenes de manera nítida, ¿no? Eh, la nemotecnia es 40 y 20, ¿no? Como la canción, la córnea 40 dioptrías y el cristalino 20 dioptrías. Entonces, para poder recordarlo, y que nos da 1/3 del poder total de la córnea, que dijimos, del ojo, ¿no? Entonces, en no acomodación nos da un promedio de 21 a 22 dioptrías, y en la acomodación hasta 30 dioptrías por esa capacidad que tiene de poder cambiar en la acomodación, cambiar su composición y su grosor, ¿no? Tenemos los diferentes radios, 11 milímetros y 6.5 en la cara posterior, y eh, al momento pues esta imagen también me gusta bastante, la que está abajo a la derecha, para los R3, ¿no? Me acuerdo que también pues uno comienza, ya empiezas los primeros pasos en la cirugía de cataratas, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta el grosor de la cápsula, ¿no? Y realmente, pues, los cirujanos de ojos que somos nosotros, los oftalmólogos, pues trabajamos con estructuras muy delicadas, y realmente esas 4 micras posteriores son 4 micras, ¿no? Realmente todos hemos presenciado una vez un RCP, ¿no? O nos ha pasado, ¿no? Entonces, justamente es realmente el grosor y la delicadeza de los tejidos con los que trabaja el oftalmólogo, ¿no? Podemos ver también la forma del cristalino, ¿no? Pues más plano en la parte anterior, y tiene una forma más curva en la cara posterior. Luego, esta parte también es interesante, tenemos la retina, ¿no? Que, como habíamos dicho, prácticamente vendría a ser como el ecran, la pantalla, sobre la que se refleja la imagen. Y una cosa interesante, pues hemos puesto unos esquemas, es un trabajo experimental que en sí hay muchos trabajos de estos. Hemos puesto uno de los últimos que hemos encontrado en PubMed, donde ellos han hecho un experimento con ratones, y pues, nacieron unos ratones, y ellos apenas nacieron estuvieron expuestos a la luz, ¿no? Pues, a la luz y a la oscuridad, ¿no? Como que se simulaba el día y la noche. Y también hubo otro grupo de ratoncitos que nacieron y fueron criados en oscuridad completa, ¿no? Entonces, cuando al final, bueno, se hizo el estudio patológico, fueron sacrificados los ratoncitos, se hizo el estudio patológico, donde se pudo evidenciar de que la orientación de los conos de los ratones que fueron criados en estos ciclos de luz y oscuridad, pero que fueron expuestos a la luz, eran orientados, estos conos estaban orientados hacia el eje óptico, ¿no? Entonces, existía una orientación, hay un cambio, una orientación especial de los conos en la retina, para lograr y asegurar de que la imagen que sea proyectada pues sea pues lo más nítida posible, ¿no? En el caso de los ratones que nacieron y pues estuvieron en la oscuridad siempre, no había esa orientación, ¿no? Como se puede ver en el esquema que ellos han dibujado también, ellos han mostrado en este estudio. Entonces, como podemos ver, a diferencia de un ecran que decíamos, ¿no? La retina, no solamente por la composición que tiene circular, con un radio de 12 milímetros que decíamos, sino de que dentro de su estructura microcelular y microscópica
todo ayuda para que la imagen pueda llegar de una mejor manera, ¿no? Incluso la orientación de los puntos. Ahora, bueno, ya hemos terminado con la parte de las estructuras y vamos a hablar de dos cosas más que son cosas que hacemos en el día a día, ¿no? Como por ejemplo la agudeza visual, ¿no? Snellen, pues, en los años 1800, él pues, creó y pues, postuló esta cartilla que tiene las letras de diferentes tamaños, ¿no? Y como podemos ver al costado de cada una de estas letras, tenemos unos números, ¿no? Entonces tenemos pues desde el 20-200, 20-100, 20-60, hasta llegar al 20-20, ¿no? Entonces, este 20, ¿no? Que finalmente va a ser la distancia que está medida en pies, ¿no? Que es 20 feet, ¿no? Viene a ser, si lo convertimos a metros, viene a ser los 6 metros que, pues, para el sistema internacional que se utiliza, que utilizamos en este caso en Perú, ¿no? Entonces, básicamente el numerador viene a ser esa distancia, o sea, ese 20 pues de la agudeza visual como nosotros la expresamos normalmente, viene a ser la distancia a la que al paciente se le está evaluando, ¿no? Muchas veces también en todos los hospitales se tiene, el lugar donde se hace la agudeza visual, se tiene muchas veces una marca a 3 metros, ¿no? Entonces, cuando el paciente no logra ver a 6 metros, al paciente se le pide que avance y o se le coloca la sillita a la mitad, a 3 metros, ¿no? Entonces, si se colocara a 3 metros, ya el numerador no sería 20, sino sería 10, ¿no? Entonces, desde esa distancia, el paciente pues, puede empezar a leer, entonces ya en nuestra historia clínica podríamos colocar 10-200, 10-100, etcétera, ¿no? Es una manera de hacerlo. En algún momento, no tengo citado el artículo, pero recuerdo de que mencionaban de que todavía hoy en día es común, es lo mismo, ¿no? Pues cuando el paciente no mejora, muchas veces utilizamos los dedos, ¿no? Cuenta dedos a 1 metro, a 3 metros, etcétera, ¿no? Pero para efectos de, por ejemplo, de trabajos de investigación y poder tabular datos, es más fácil poder, por ejemplo, ayudar al paciente, en vez de poder consignar la agudeza visual con dedos, consignarla en la distancia que al paciente pues lograba ver, ¿no? Por ejemplo, 10 o por ejemplo 5, para poder tener de una manera más fácil nuestra tabulación de datos en cuanto a la agudeza visual, ¿no? Ahora, el denominador, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos un momento en la mano izquierda, que tenemos la letra E, y en sí, no es una casualidad de que pues, la letra E sea de ese tamaño y que tenga esa forma. Cada uno de por ejemplo, la distancia que tiene o el ángulo que subtiende, así es como lo mencionan en la bibliografía. Cada vez que nosotros vemos esa letra E, pues, la luz o nuestros ojos subtienden un ángulo para poder evidenciarla, ¿no? En completo, ¿no? En su totalidad, esta letra. Entonces, pues se ha descrito de que el ángulo que se subtiende para poder ver la letra E son 5 minutos de arco. Ahora, cada una de las patitas de la E y los espacios también entre estas patitas de la E, tiene 1 minuto de arco. Si sumamos cada uno de esos minutos de arco, ¿no? Digamos los 3 de las partes de la letra E y los 2 espacios, entonces justamente logramos completar los 5 minutos de arco, ¿no? Ahora, como esto también ha sido estudiado, también ha sido expresado en pies, entonces se ha visto, tenemos el ojito, y para que pueda subtenderse estos 5 minutos de arco a las diferentes distancias, y entonces se ha creado diferentes tamaños, ¿no? Entonces, es como que cada vez de que vemos un tamaño diferente en la cartilla de Snellen, que se va volviendo o se va haciendo más pequeña, ¿no? Entonces, es la distancia que estaríamos ejerciendo, como que estaríamos viendo esa letra de lejos, pero con 5 minutos de arco que subtiende que subtiene nuestro sistema óptico, ¿no? Entonces, el denominador, como lo podemos ver en la parte de abajo, esto lo hemos extraído del libro de la academia, va
a convertir pues el tamaño de la letra según la distancia a la que estaríamos viendo ese tamaño, ¿no? Entonces, si es 60 pies, si es 40 pies, o si es 20 pies, que vendría a ser el denominador de la agudeza visual, que es la que utilizamos normalmente hoy en día. Ahora, no solamente existe pues el sistema, pues la agudeza visual según Snellen, ¿no? Esta es la cartilla original que le presentó, la vemos a la izquierda, sino tenemos diferentes tipos por ejemplo, el sistema ETDRS, y en esta tablilla podemos ver diferentes pues equivalencias entre los diferentes tipos de sistemas de agudeza visual, ¿no? Por ejemplo, uno de los más utilizados es el sistema Logmar, porque permite hacer cálculos con decimales y poder de una manera más práctica, si en la mayoría de artículos que vemos que son publicados, van a utilizar el sistema de agudeza visual en Logmar. Ahora, esta parte que ya para terminar, la sensibilidad al contraste, ¿no? Donde pues podemos y sabemos de que el ojo tiene pues más allá de la agudeza visual, ¿no? También la posibilidad de que nuestro sistema óptico permita distinguir dentro de una pantalla brillante algunas imágenes más oscuras, ¿no? Y dentro de la vida misma, ¿no? De la realidad, no todo tiene un mismo brillo ni un mismo color, ¿no? Entonces, algo que nos ayuda para poder pues, trabajar y hacer nuestro día a día, además y adicionalmente de la agudeza visual, es la sensibilidad al contraste, ¿no? Entonces, una de las cartillas que se utiliza y que es clásicamente utilizada es la cartilla de Peli-Robson, ¿no? Donde se tiene pues los diferentes tipos de letras que van a ir cambiando en cuanto a la intensidad del color negro, mientras va disminuyendo, mientras se va yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí se trabaja con tripletes, ¿no? Entonces, por lo menos para poder considerar de que el paciente está viendo bien, tiene que leer dos de las letras de estos tripletes, ¿no? Cuando llega un momento, mientras vamos avanzando y cada una de las letras tiene a la mano derecha está la leyenda, tiene un número, ¿no? Entonces, mientras el paciente logre ver imágenes más tenues, por así decirlo, entonces el paciente logrará un puntaje mayor en esta cartilla de Peri-Robson, ¿no? Finalmente, buscando, hoy en día que estamos pues ahorita estamos en pandemia, toda la atención muchas veces, existe mucho temor de algunos pacientes, especialmente adultos mayores con comorbilidad, y encontré este estudio que me pareció interesante, con esto terminamos, de 2017, que fue publicado en la revista AI, donde ellos hicieron una comparación entre una nueva escala, una nueva forma de poder medir la sensibilidad al contraste, ¿no? Justamente en pacientes que tienen catarata, ¿no? Entonces, el paciente que tiene catarata muchas veces eh, puede ver, se le da la mejor agudeza visual corregida, y sucede, y a veces ellos comparan un ojo con otro y te dice, doctor, veo con ambos ojos, logro ver hasta la letra más pequeña, ¿no? Pero no, con mi ojo izquierdo, por ejemplo, veo un poco más borroso. Sí las leo las letras, pero veo un poco más borroso, ¿no? Entonces no las veo las letras tan resaltadas, ¿no? Entonces ellos, pues justamente Spaeth y Richman, ellos crearon pues es una página web, vamos a entrar en hay un video también que lo voy a colocar, pero básicamente da la posibilidad de que el paciente en la comodidad de su hogar pueda ingresar a esta, pues es una página, ¿no? Y él mismo pueda hacer una evaluación de su sensibilidad al contraste. Yo los invito, les voy a dejar el link de la página también, para que puedan hacer la prueba ustedes mismos en casa, ¿no? Entonces se comienza con el ojo derecho, luego con el ojo izquierdo, y automáticamente esta página
cuando uno pues ya no logra, no logra dar la respuesta correcta en cuanto a la sensibilidad, vamos a ver cómo funciona el cuadro en un momento, automáticamente termina el examen y podemos escoger un botoncito para que nos envíe el resultado por correo, ¿no? Entonces, incluso eso se puede mandar a los oftalmólogos. Si tenemos pacientes que se están atendiendo vía remota, que ellos mismos puedan hacer esta evaluación de la sensibilidad al contraste. Entonces, en este estudio, básicamente, ellos compararon la escala, el test de Peli-Robson, que es el que hemos mostrado hace un momento, con esta nueva forma de medir la sensibilidad al contraste, ¿no? Se realizó un estudio prospectivo, transversal, y se utilizó, se convocó pacientes que que tuvieran catarata, pues, y hubo un grupo control con las mismas características de este grupo poblacional, pero que no tenía catarata, ¿no? Las cataratas fueron graduadas desde nuclear 1 hasta nuclear 3. Aquí tenemos la siguiente diapositiva, donde ya se muestra, primero, acompáñame a mano derecha, para que veamos, cuando entremos a esta página web, se va a ver este cuadrito, donde se ven pues dos líneas horizontales y dos verticales, y en la parte de abajo pueden ver que salen unas líneas como líneas cebra. Entonces, cada cierto tiempo van a aparecer estas líneas y el paciente, en este caso con el mouse, tiene que hacer clic cada vez que vea las líneas cebra en alguno de los cuadrantes, ¿no? Entonces, las líneas van a aparecer básicamente en los cuadrantes de los vértices, ¿no? En los 4 cuadrantes de los vértices y en el cuadrante central, ¿no? Básicamente en estos 5 lugares. En los demás lugares simplemente son puntos de separación, ¿no? Entonces, ahora sí, regresando al lado izquierdo, tenemos de que ellos han hecho una evaluación de cada uno de estos cuadrantes, ¿no? Entonces, una de las ventajas que ellos postulan de esta forma de poder medir la sensibilidad al contraste es de que no solamente nos permite ver la evaluación central, sino también la evaluación de las zonas periféricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos han separado en el momento de ver los resultados, como podemos verlos aquí, cómo es que la sensibilidad al contraste en el grupo control, ¿no? Pues tiene valores altos, ¿no? Ya sea en la escala de Sparks, en la escala de Peli-Robson, pero mientras el paciente va aumentando pues la catarata, va aumentando en madurez, ¿no? O sea, tenemos una nuclear más 1, más 2, y hasta que tenemos una nuclear más 3, ¿no? Vemos de que la sensibilidad al contraste va cayendo, ¿no? Va cayendo en todos los casos y en todos los cuadrantes, ¿no? En todos los cuadrantes. Al hacer la comparación con la escala de Peli-Robson, que era la escala clásica, también vemos de que los valores, como dijimos, mientras uno vea una letra más tenue en la escala de Peli-Robson, el valor será mayor. Entonces acá salía 1.45, por ejemplo, ¿no? En el grupo control, pero y con sus rangos respectivos, ¿no? Y si estamos frente a un paciente con una catarata nuclear más 3, entonces la sensibilidad al contraste vendría a ser 1.18, ¿no? En todos los casos, estos resultados fueron estadísticamente significativos, ¿no? Con un P menor a... Finalmente le da validez a sus resultados, ¿no? Nuevamente, pues, dentro de lo que comentábamos, ¿no? Que sí existe, si hacemos una comparación entre estos dos tests, existe una concordancia aceptable entre utilizar en vivo en el consultorio la escala de Peli-Robson o que el paciente en la comodidad de su hogar pueda utilizar este test Sparks para poder detectar tempranamente algunos cambios de la sensibilidad al contraste, ¿no? Entonces, les voy a... Bueno, a mano derecha tenemos este gráfico de cajas, donde también se puede ver los scores, dependiendo, bueno, tenemos de los pacientes controles, y vemos cómo es que este valor de la sensibilidad al contraste va disminuyendo, e incluso va aumentando en cuanto al rango del valor, pero siempre hacia abajo con una tendencia decreciente en todos los casos,
al aumentar el grado de catarata, ¿no? Entonces, ya para terminar, les quiero mostrar un video de este mismo, cómo es que funciona esta escala de sensibilidad al contraste. If you're an eye health professional in a low resource country, it can Vamos a compartir. be difficult to access the training and support. Welcome to Sparks. Your doctor has recommended that you use this vision test as a way to monitor the health of your eye at home. Listo, entonces, como decíamos, ¿no? Esto es para poder ver la página es sparkscontrastcenter.com. Se crea una cuenta, ¿no? Entonces, hay una serie de instrucciones que nosotros se las podríamos explicar al paciente, y se tiene que hacer explicarle que tiene que ser, pues, primero el ojo derecho, luego el ojo izquierdo. Importante también el ambiente donde el paciente va a realizar el test, ¿no? No puede ser un ambiente donde haya mucho brillo, generalmente, pues, la luz normal dentro del hogar, ¿no? Entonces el paciente se sienta frente a la computadora, ¿no? De preferencia, utilizar una computadora con una pantalla grande. No se recomienda utilizar el celular, ¿no? Para que se pueda crear una mejor evaluación de las zonas periféricas, ¿no? Entonces, escogemos, ¿no? Puede empezar con el ojo derecho o el ojo izquierdo, uno u otro, no habría problema. Entonces, por ejemplo, las líneas van a aparecer en estos lugares 1, 2, 3, 4, 5, esas líneas cebra que les decía hace un momento. Entonces, por ejemplo, apareció en el lado izquierdo arriba. El paciente hace clic ahí y luego, para validar esa opción, tiene que apretar clic, donde dice clic. Nuevamente, apareció otra línea en la parte inferior derecha, ¿no? Entonces, seleccionamos el área y posteriormente, para validar esa opción, apretamos clic en el centro, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al inicio va a ser fácil, ¿eh? Yo también lo estuve intentando, y llega un momento en que ya las líneas son tan tenues que es bien difícil. Entonces, miren, este test, la página nos permite ir guardando los datos de cada uno de los resultados que hemos obtenido. Entonces, podemos ver la diferencia en cuanto a nuestra sensibilidad al contraste en el pasar del tiempo, ¿no? Y como les digo, se puede guardar la historia clínica, sale un resumen y se puede mandar al oftalmólogo de cabecera, ¿no? Importante también que también este test funciona, pues es algo así como el algoritmo de los campímetros, ¿no? De la perimetría automatizada, ¿no? Pues, sabemos de que la luz que nos muestran en esos momentos, pues muchas veces es en el mismo punto que se está evaluando una luz más brillante, luego baja una luz más tenue, y luego va buscando dentro de ese algoritmo las luces de brillo a veces intermedio, vuelve a evaluar la misma zona si es que primero la reconocimos y después no. Entonces, este test tiene un algoritmo similar, ¿no? Similar. Muchas veces vuelve a evaluar zonas para que podamos realmente tener la confianza de que se está logrando tener un dato específico de la sensibilidad al contraste, ¿no? Y pues bien, eso sería todo, queridos colegas. Más bien agradecer la invitación y pues gustoso para poder compartir algunas preguntas, algunas respuestas de algunas preguntas que tuviera. Muchas gracias. Excelente charla, muy didáctica para nosotros los residentes. Doctor Barriga, no sé si tiene algún comentario. Pues comparto contigo la opinión. Ha sido una clase excelente, realmente
doctor Barreda, yo lo felicito. Muchas cosas nuevas, interesantes, que explican muy bien lo complejo que es esto de la refracción, pero que a la vez es necesario conocer para después entender qué estamos haciendo cuando prescribimos lentes, ¿no? Ayer se lo decía a los chicos, usted ha corroborado lo que decía yo ayer. Esto es mucho más complejo de lo que nosotros hacemos cotidianamente, pero necesitamos saberlo, ¿no? Yo quería comentar algo. Cuando presentaba el experimento hecho en ratones de la disposición de los fotorreceptores en dirección al eje de la luz, recordé que hace muchos años también, cuando se puso de moda la traslocación macular como una técnica quirúrgica para resolver problemas maculares, experimentos en monos determinaron que cuando uno recibe en la zona foveal un injerto de retina, un holo injerto, obviamente un holo injerto del mismo paciente, en este caso el mismo animal, esa retina que tiene la conformación de una retina periférica como la conocemos histológicamente, cuando comienza a recibir los rayos luminosos desde la pupila, que entran por la pupila en la zona donde estaba la fovea y que ahora ha sido reemplazada con retina, esa nueva retina, esa retina trasplantada, comienza a tomar la forma de una fovea también. Y esto demostraba que definitivamente en el ojo ocurre esto que usted ha graficado en casi toda la presentación, de esa convergencia de rayos luminosos que ocurren desde la pupila hasta la retina, ¿no? Y que probablemente todavía nos falte conocer cuál es el estímulo para que esa retina, que tiene una conformación determinada, adopte la forma de una fovea por ese estímulo. Pero el hecho es que ocurre lo que usted ha graficado en la presentación que he hecho, el experimento de los doctores griegos, me parece que eran. Muy interesante, doctor, yo lo felicito. En realidad no tengo preguntas, me falta, voy a revisar muchas de las cosas que ha presentado. Invitaría a los chicos también que lo hagan, porque vale la pena revisarlo. Y no sé, más bien, Kenji, si tienes alguna pregunta en el auditorio o algún comentario del doctor al respecto. Sí, mi audio estaba apagado. En el auditorio no hay ninguna pregunta, doctor. Yo más bien quería hacer un tipo comentario, porque a veces cuando nosotros llevamos las charlas, ¿no? Y como son bastantes cosas matemáticas y a veces se nos es difícil entender, ¿no? Estas cosas y bueno, menos mal que tenemos y contamos con doctores que lo difícil lo vuelven más fácil, ¿no? Y entendible. Y por ejemplo, nosotros que estamos en esta parte de la operación de catarata, ¿no? Lo importante, por ejemplo, del punto nodal es que nosotros justo cuando colocamos un lente intraocular, la posición efectiva del lente es, por ejemplo, que quede en el punto nodal, ¿no? No sé si el doctor Barreda nos podría comentar, sobre todo para los residentes que están empezando, qué tanta cosa práctica tiene esto, porque esto tiene una aplicación, ¿no? Doctor Barreda, no sé si nos puede comentar aparte otra aplicación práctica para todos los residentes. Claro, gracias, Kenia. Como bien dices, vamos a regresar en las diapositivas. Es muy importante la posición del lente, ¿no? Ha ocurrido muchas veces de que pues aquí tenemos, bueno, este es el ojo esquemático reducido, ¿no? Ha ocurrido que, No se ve, por ejemplo, se siempre ve recuerdo el caso de una paciente que tenía pues una debilidad sonular, ¿no? Me acuerdo que la revisamos en consultorio y se podía ver que había una diferencia, ¿no? Una diferencia en la cámara anterior, ¿no? La parte de arriba del ojo, que había una cercanía entre el iris y la córnea, ¿no? Y la parte inferior o periférica era una cámara profunda, ¿no? O sea, había una simetría de cámara anterior. Se le hizo diferentes estudios, VM, se dilató y finalmente pues se vio de que era una paciente de que tenía una diálisis celular, ¿no?
Y al final ella acudía, era joven, ¿eh? Joven la paciente, y acudía por molestias en cuanto a la visión. Por momentos decía que veía un poco borroso, ¿no? Entonces, en general, esa paciente pues se tuvo que hacer una operación, se le hizo una fijación escleral, ¿no? Entonces, importante saber, importante tener en cuenta finalmente esta posición donde va a quedar el lente intraocular, ¿no? En el caso de ustedes que están en este momento operando catarata, ¿no? Son como son los R3 que ya están con toda justamente en el entrenamiento. Va a haber ocasiones en las que no, como mencionaba en el caso de esa paciente puntual, no se va a tener un lugar donde colocar el lente, ¿no? Muchas veces, si les va a ocurrir también de que no hay posibilidad de poner en el momento un lente con configuración escleral o en la cámara posterior, se van a colocar lentes en cámara anterior, que ya no son muy usados en esta época, ¿no? Pero todavía se usan, ¿no? Todavía se usan, todavía son vendidos. Muchas veces ya no se decide no hacer una siguiente cirugía, simplemente en el momento no hay lugar donde colocar el lente y se coloca, para no dejar al paciente afáquico, se coloca el lente en cámara anterior, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta esta posición, ¿no? Porque en este caso este lente ya no va a estar no va a estar en la posición del punto nodal, sino todo va a cambiar también, ¿no? Todo va a cambiar, ¿no? Entonces, como bien dices, finalmente todo esto de óptica, todo esto que es teoría, que lo vemos día a día en teoría, pues tratar de buscar ¿no? Para los que están postulando y ya se vienen los exámenes del ICO, por ejemplo, mencionamos también hace un momento, no lo hemos hecho ahora, pensaba hay unos ejercicios y son preguntas del examen también a los que han dado el examen del ICO, que por ejemplo te dan un tamaño de una imagen y una distancia, y la distancia de los puntos nodales, y te piden, por ejemplo, el tamaño de la imagen en la retina, ¿no? ¿Cuánto medirá la imagen digamos, de un árbol en la retina, ¿no? En milímetros, ¿no? Entonces, bueno, eso se puede sacar con las semejanzas de triángulos, ¿no? Simplemente haciendo una semejanza de triángulos, ¿no? Pero existen diferentes aplicaciones que las podemos nosotros, pues, en el día a día, incluso con un paciente, poder irlas aplicando, ¿no? Pero sí, básicamente eso, ¿no? Influye mucho la posición del lente. Gracias, doctor. Doctor, una última pregunta para terminar. Acá en el chat nos pregunta el doctor Lido Soto, ¿por qué el octotipo tiene que medir 5 minutos de arco? Ya, miren, no es que hay un... Vamos a volver a esa diapositiva. Ya, entonces, miren, como podemos ver la imagen, o sea, fijémonos en la imagen de abajo, ¿no? Su pantalla, doc, no está compartida. No está compartida. No. Perdón. A ver, un ratito. A ver, dame un segundito, por favor. Y ahora sí. Y ahora sí, ¿no? Sí. Se ve en YouTube el test que nos mostró. Ah, ya. Entonces, ahora. ¿Ahora sí? Sí, doctor. Ahora sí se ve. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, como podemos ver, en la parte inferior tenemos el ojo. Y podemos ver de que se proyectan dos líneas, una que es horizontal y una línea que va abriendo y va formando un ángulo, ¿no? Que va avanzando hacia la izquierda, ¿no? Entonces, dentro de esas líneas, ¿no? Tenemos si
formamos o si midiéramos el ángulo que forman estas dos líneas, ¿no? La línea horizontal y la línea que se va abriendo, ese ángulo que se forma es 5 minutos de arco, ¿no? Que al momento de haberlo, pues, ellos estudiado, de haberlo postulado, mencionó de que estos 5 minutos de arco se mantienen a través de las distancias, se van manteniendo, o sea, no es de que vamos, la distancia entre esas dos líneas va cambiando mientras vamos avanzando, viendo las diferentes letras a diferentes distancias, sino de que estos 5 minutos de arco se mantienen, ¿no? Entonces, ese ángulo será el mismo a una distancia de 20 pies, de 40 pies, de 60 pies, ¿no? Y la distancia, vuelvo a decir, se mantiene constante estos 5 minutos de arco, lo que va a variar mientras se van separando estas líneas, ¿no? Que tienen la misma cantidad de minutos de arco, va a ser el tamaño de la letra, ¿no? Básicamente esa sería la respuesta, ¿no? Entonces, el ángulo no cambia, ¿no? Por más que estemos a 60 pies, el ángulo va a seguir siendo el mismo, solamente de que como esas líneas, mientras vayamos avanzando, se vuelven más separadas, entonces la distancia, el tamaño de la letra será mayor, ¿no? Entonces, bueno, así es como lo explica el libro de la academia y vendría a ser el denominador pues de la agudeza visual de acuerdo a Snellen, ¿no? Fantástico, doctor. Muchas Hay gracias. si me permites, Kenji, hay una explicación Adelante. histórica también que lo leí en un libro, en el Duane, es un libro muy antiguo, donde relatan la historia de cómo Snellen creó este optotipo, y él parte de un supuesto también interesante, ¿no? Él pensaba, cuando ideó su cartilla, que la distancia entre un fotorreceptor y otro en esa circunferencia que es la retina, en ese círculo, en esa esfera que es la retina, la distancia entre fotorreceptor y fotorreceptor era de 1 minuto de arco, y por eso nos permitía ver una letra tal como la vemos en el optotipo. Esto después se demostró que no era cierto, porque si eso fuera cierto, el límite de nuestra visión óptima sería 20/20, pero sabemos que hay gente que ve 20/15 y 20/10 inclusive. Entonces, esos hechos demostraron que realmente Snellen no tenía razón en lo que decía, pero digamos su principio fue ese, ¿no? Cuando creó la cartilla de Snellen, él supuso, ¿no? Partió del principio de que probablemente había 1 minuto de arco entre cono y cono, y eso nos permitía ver 2 puntos de ese optotipo de manera nítida, ¿no? Con la nitidez que se necesita para identificarlo. Eso es algo que está en la historia, pero digamos, es una explicación más bien no muy científica de lo que representa la cartilla de Snellen, ¿no? Gracias, doctor. Creo que no hay ninguna otra pregunta más, doctor. Bien, agradecemos al doctor Barreda por su presentación. Sí, El doctor Barreda